nosotros dos. Oh, oh, algo se rompió. Oh, oh, y no me hables de amor. Oh. ¿Está bien la imagen? ¿Se nota bien? Aló chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. ¿Todo bien? Gracias. Vamos a muy bien. empezar con el tema de magnetismo, ¿ya? Ya hemos acabado con el tema de circuito de corriente continua y hoy vamos a ver todos los conceptos, a partir de hoy, todos los conceptos de magnetismo. En realidad se conoce hace muchísimos años, los griegos ya conocían los fenómenos. Ellos encontraron unas piedritas que podrían atraer otros objetos a la distancia, y esas piedritas eran cerca de una ciudad griega llamada Magnesia, de ahí el término magnetismo. En realidad los fenómenos magnéticos nos permiten una gran actividad tecnológica. No podríamos ver televisión, no podríamos usar el celular, no podríamos usar nuestra tarjeta, no podríamos imprimir ni escuchar el DVD si no fuesen por los fenómenos magnéticos. Bien, no funcionaría la cámara del celular. Todas ellas están apoyadas en pequeños motores eléctricos, y los motores eléctricos son recientes, en realidad son del siglo pasado, y todos ellos se apoyan en los fenómenos magnéticos. Quiere decir que el magnetismo, el estudio y la comprensión de los fenómenos magnéticos, que no son otra cosa que fenómenos eléctricos, en definitiva nos han permitido llegar a los logros tecnológicos que tenemos actualmente. Nada de la vida moderna sería posible si no se hubiesen conocido los fenómenos magnéticos a cabalidad. Recién a partir del siglo antepasado de 1800 se logró realmente una aplicación paulatina del magnetismo, creando la maravilla del mundo moderno que conocemos. Les propongo ver el campo magnético. Bien, el campo magnético, que es cómo vamos a empezar a desmenuzar todo este maravilloso tema que es el magnetismo. En realidad vamos a echar mano al producto vectorial, vamos a hacer una recordación de lo que es el producto vectorial. El producto vectorial es una operación entre dos vectores. Bien, entre dos vectores, los cuales vamos a llamar a un vector como A, azul, y otro vector tal como B, rojo. Y el producto vectorial se representa de A con una X. Quiere decir que voy a hacer una operación entre el vector A y el vector B, y la X por significa que voy a realizar entre ambos vectores un producto vectorial. La operación del producto vectorial tiene un resultado, y el resultado es un nuevo vector. Bien, quiere decir de que de realizarse el producto vectorial entre dos vectores, obtengo un nuevo vector. Ese, como todo vector, tiene un módulo. El módulo del producto vectorial entre A y B es, por definición, es el módulo de A, el módulo del vector A, por el módulo del vector B y por el seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo que forman el vector A y el vector B. Ese sería el módulo. Bien, quiere decir que el producto vectorial es un vector cuyo módulo es, por definición, el módulo del primer vector A, el azul, multiplicado por el módulo del vector rojo B y por el seno que forman ambos vectores. Pero como todo vector debe tener una dirección y sentido. Una dirección y sentido. ¿Qué dirección tendrá? Tendrá la dirección, si yo dibujo el vector A azul,
y el vector B rojo. El vector producto vectorial A por B tendrá una dirección de tal manera de que sea perpendicular al plano que forman A y B. Fíjense que A y B están representados por dos rectas, una con su puntita, con su flechita. Quiere decir que el vector A estaría representado por la flechita azul, el vector B por la flechita roja. Y entre ambos forman un ángulo θ. La dirección de ambas, o sea, del vector A por B, será el vector moradito o lila. En ese caso, perpendicular al plano que forman A y B. Pero no basta en un vector dilucidar lo que es su dirección, sino también qué sentido tiene. ¿Será para arriba o será para abajo? Es hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer girar A respecto de B y la dirección del vector producto vectorial A por B debe ser de tal manera de que si yo hago girar A hacia B, entonces la dirección será perpendicular al plano de A y B y el sentido lo indicará la regla de la mano derecha. Los dedos de la mano derecha harán girar el vector A hacia B y el pulgar de la mano derecha indicará el sentido del vector producto vectorial A por B. Resumiendo, puedo practicar una operación llamada producto vectorial entre dos vectores, un vector azul y un vector rojo. ¿Qué será el producto vectorial? Un nuevo vector como el lila. Ese vector como el lila, ¿cómo lo obtengo? Debe ser perpendicular al plano que forman el azul y el rojo. ¿Cómo será su sentido? Si yo indico con los dedos de mi mano derecha el vector A y ese vector azul lo hago girar sobre el rojo, entonces el pulgar de la mano derecha indicará el sentido del vector producto vectorial morado, que es A producto vectorial por B. Y además, observen ustedes, se puede encontrar su módulo, el módulo del vector morado o lila. Será el módulo del producto vectorial A por B, va a ser el módulo del vector azul por el módulo del vector rojo y por el seno que forman, la verdad, ambos vectores, A y B. Observen que este ángulo θ que aparece acá es el menor de los ángulos que forman A y B, porque el vector azul y el vector rojo pueden formar este ángulo menor, o si no, este otro ángulo, el ángulo suplementario, que es mayor. Bien. De esa manera, entonces, se puede, ya hemos recordado lo que es el concepto de producto vectorial. Este concepto les rogaría que ustedes lo tengan muy, pero muy en cuenta, ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar. El que no sabe este concepto claramente, no sabe encontrar el módulo de un producto vectorial, no sabe encontrar no sabe que el producto vectorial entre dos vectores es un nuevo vector. No sabe encontrar su dirección, obviamente, no puede resolver los problemas de magnetismo. Vamos a ver qué es el campo magnético. Bien, el campo magnético lo vamos a comparar con el campo eléctrico. Recuerden ustedes que una carga Q establece un campo magnético que habíamos llamado ese campo magnético en el espacio que rodea la carga Q. Cualquier punto cercano a la carga Q, por más de que ella esté parada, que sea estática la carga Q, o en todo caso de que ella esté en movimiento, no interesa, la carga Q siempre en el espacio que la rodea va a establecer un campo eléctrico. Pero solamente una carga móvil o una corriente eléctrica establece un campo magnético en el espacio que lo rodea. La carga Q puede establecer un campo eléctrico cercano a ella, hemos llamado E a el campo eléctrico. No importa si Q roja estuviese estática, parada. Pero solamente una carga móvil que posee movimiento, o lo que es lo mismo una corriente eléctrica, va a establecer en un lugar cercano a ella un campo magnético.
Es decir, que las cargas que están paradas, las cargas que están estáticas, jamás pueden establecer un campo magnético. Por otra parte, el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre cualquier carga que estuviese situada en el recinto donde existe el campo eléctrico. Lo mismo, el campo magnético B, que vamos a llamar B al campo magnético, ejerce también una fuerza de origen magnético sobre una carga Q móvil o sobre una corriente eléctrica situada donde el campo tuviese su acción. Quiere decir que el campo eléctrico solamente va a ejercer fuerzas magnéticas sobre cargas en movimiento, o lo que es lo mismo sobre un grupo de cargas en movimiento llamado corriente eléctrica. Y por último, el campo eléctrico era un campo vectorial, ya habíamos visto. Lo mismo, el campo magnético también es un campo vectorial. Hay que tener muy en cuenta lo siguiente, que solamente una carga móvil o una corriente eléctrica tiene permiso para establecer un campo magnético. Y solamente un campo magnético, o mejor dicho, cualquier campo magnético va a ejercer una fuerza de origen magnético solo sobre aquellas cargas que están en movimiento. Bien. De esa manera hemos hecho una analogía o una comparación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y vamos a suponer de que yo tengo una carga roja, que la voy a llamar a esa carga roja Q sub 0. Bien, y esa carga roja Q sub 0 va a viajar con una cierta velocidad tal como B. Y vamos a suponer de que existe, la verdad, en el lugar donde se encuentra Q sub 0, un campo magnético B, azul. B celeste será la velocidad con la que la carga Q sub 0 está viajando. Pero B sub 0 se encuentra en un lugar donde existe un campo magnético tal como B. Entonces, inmediatamente sobre la carga Q sub 0 se va a generar una fuerza de origen magnético. Esa fuerza de origen magnético será tal que es perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético. Será perpendicular al plano que forman tanto la velocidad como el campo magnético. Aquí estamos representando la fuerza F. Y además, la fuerza, mejor dicho, la fuerza F, aparte de ser perpendicular al plano que forma el vector velocidad celeste B y el vector azul oscuro campo magnético, tendrá un sentido. Ese sentido se lo obtiene de hacer girar la velocidad sobre el campo magnético. Vuelvo a repetir, la velocidad debe girar sobre el campo magnético. Y el sentido lo indicará la regla de la mano derecha. Hagan ustedes, empujen la velocidad hacia el campo magnético y van a ver de que su pulgar de la mano derecha apunta hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, también se puede hacer la analogía de que el sentido de la mano derecha me indica el sentido de un tornillo de rosca derecha que avanza. Bien, o si no, aquí podemos ver la analogía. Fíjense, yo tengo la velocidad, la carga Q, que viaja con una cierta velocidad verde B, y ella, la carga Q, se encuentra en un lugar donde existe un campo magnético. De esa manera, el campo magnético produce una fuerza de origen magnético F sobre ¿quién? Sobre la carga Q. Esa fuerza F debe ser perpendicular al plano que forman B, la velocidad, y B, el campo magnético. El sentido se obtiene de manera de que yo hago girar la velocidad respecto al campo magnético. Hago girar la velocidad. Los dedos de mi mano derecha indican el giro de la velocidad respecto al campo magnético y el sentido de la fuerza de origen magnético sobre la carga Q será hacia arriba. Hagan la analogía con su mano derecha. Eso lo tienen que practicar muy bien, chicos, ¿ya? No es más que lo que han visto en física 100, producto vectorial. Si ustedes
tienen muy claro el concepto de producto vectorial, por lo cual yo les recomiendo de que ustedes puedan repasar el concepto que está en el principio de los libros de física de producto vectorial, obviamente jamás se van a equivocar. ¿Cuál es el sentido de la fuerza de origen magnético que se ejerce sobre una carga Q que viaja con una cierta velocidad v y que se encuentra en un lugar donde existe un campo magnético? Se puede calcular, obviamente, la expresión de la fuerza será de F, de esta F, será tal de que será Q, la carga Q, el valor de la carga Q, que viaja con multiplicado por B en producto vectorial con el campo magnético. Este será el vector fuerza, porque en el entendido que la fuerza es un vector. ¿Cómo puedo obtener el vector fuerza? ¿Sobre quién se ejerce esta fuerza verde de origen magnético? Sobre una carga Q. Esa carga Q, ¿cómo debe estar animada? Debe estar animada de una velocidad V. ¿En presencia de quién? De un campo magnético V. Y si practico el producto vectorial entre el vector velocidad y el campo magnético, voy a obtener la carga Q multiplicada por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético es un vector, la fuerza será un vector. Bien, quiere decir que la fuerza es un vector, la carga eléctrica Q es un escalar, ya habíamos visto que es un escalar, la velocidad V es la velocidad de la carga eléctrica Q, tal como acá la velocidad es la velocidad de la carga móvil Q, ¿no es verdad? Y V es el campo magnético, que también es vector. La velocidad se representa, la velocidad de la carga eléctrica se representa mediante un vector. ¿De acuerdo? Ya de esa manera, claramente podemos saber de qué una carga viajera que posee una determinada velocidad v en presencia que el módulo del vector fuerza o la magnitud del vector fuerza es la carga Q, es esta Q. Por B, donde B es el módulo del vector B. Por B roja, que es el módulo del vector campo magnético. Y por el seno, ya aplicando la definición de producto vectorial, por el seno del ángulo menor que forman B y B. La dirección y sentido de la fuerza perpendicular al plano que forma la velocidad y el campo magnético. El sentido, regla la mano derecha. Eso tiene que quedar muy, pero muy en claro, chicos, por favor. Tienen que practicarlo mucho eso, porque en base a que ustedes hubiesen captado bien los conceptos, van a poder resolver los problemas de campo magnético. Es muy, pero muy difícil, o yo diría hasta imposible, resolver un problema de magnetismo si es que yo no tengo bien claro el concepto de producto vectorial. Repasando. Yo tengo una carga Q sub 0, la carga Q sub 0 viajará con una cierta velocidad v, pero la carga Q sub 0 que viaja con esa velocidad celeste v estará en presencia de un campo azul oscuro B, que va a aparecer
sobre la carga Q sub 0 viajera una fuerza de origen magnético. ¿Cómo va a ser esa fuerza de origen magnético? Perpendicular al plano que forma la velocidad y el campo magnético. ¿Cómo puedo encontrar el sentido? Regla la mano derecha. Esta fuerza F tiene un módulo dado de que F es un vector. El módulo será F igual a Q por B por el seno del ángulo θ. ¿En qué está apoyado esto? En el producto vectorial. F es igual a Q por B, donde entre el vector velocidad y el vector campo magnético se está practicando un producto vectorial. El módulo de este producto vectorial va a ser igual a Q, que es la carga, del módulo de B, por el módulo del vector campo magnético, por el seno que formula B y B. El seno que forma la velocidad del ángulo que forma la velocidad y el campo magnético. El menor de los ángulos. De esa manera puedo yo obtener el módulo del vector fuerza, que será Q por B por el seno del ángulo θ. Pero yo puedo despejar el vector B de aquí, fíjense, Q y B lo voy a pasar abajo, seno del ángulo θ lo voy a pasar abajo. Entonces, las unidades del campo magnético, perdón, ¿sí alguna pregunta, chicos? ¿Alguien habilitó su teléfono? Volviendo nuevamente entonces, fíjense, de esta expresión puedo mandar Q, B y seno de θ al denominador, ¿no es verdad? Y puedo dejar B solito, Q, B y seno del ángulo θ lo mando al primer término, al término izquierdo, perdón, a dividir Q por B, seno del ángulo θ, y F me va a quedar arriba como numerador. Puedo rápidamente reemplazar las unidades. Las unidades entonces del campo magnético B van a ser unidades de fuerza, multiplicado por unidades de carga eléctrica, multiplicado por unidades de velocidad. El seno del ángulo θ es adimensional, no tiene unidades, pero las unidades de fuerza son los newton. Las unidades de la carga eléctrica ya sabemos que son los coulombs. Las unidades de la velocidad son metros divididos segundo. Y eso lo puedo simplificar diciendo que son newton coulomb dividido segundo por metro. Quiere decir que este segundo lo mando a dividir al coulomb. Me queda coulomb sobre segundo dividido metro. Pero un coulomb dividido un segundo es un ampere. Me quedará newton dividido ampere por metro. Y paso arriba el ampere. Las unidades del campo magnético son newton, ampere a la menos 1, metro a la menos 1. Quiere decir que le vamos a poner un nombre de ahora en adelante a las unidades del campo magnético. Tesla. ¿Qué es un Tesla? Es un newton multiplicado por la inversa de un ampere y multiplicado por la inversa de un metro. ¿Qué es el Tesla? Unidades de campo magnético. De ahora en adelante hemos inventado entonces una nueva unidad derivada, que es el newton ampere a la menos 1, metro a la menos 1, Tesla. ¿Qué es un Tesla? Unidades del campo magnético. Bien, de ahora en adelante vamos a indicar las unidades del campo magnético como Tesla. Bien. A ver, vamos a emitir a los últimos dos chicos. Eso, Herrera. Harry. Larry. Durán Castillo. Bien, entonces ya sabemos que las unidades del campo magnético
son los Tesla. De acuerdo, pero el campo magnético también, como el campo eléctrico, forma línea de campo magnético. Quiere decir que el campo magnético, los físicos lo pueden representar mediante línea. ¿Ya? De manera que la línea que es lo mismo que el vector campo magnético tuviese un tarrito en su colita, la flechita tuviese en su colita un tarrito, y en ese tarrito estuviese lleno de pintura, y ese vector campo magnético viajaría por el espacio, pero al viajar por el espacio, el tarrito tendría un agujerito y trazase con la pintura una línea, que es la línea que traza el campo magnético en el espacio. Es decir, que existen líneas de campo magnético. ¿Bien? El campo magnético quedará representado por esas líneas porque el campo magnético será permanentemente perpendicular a las líneas de campo magnético en un punto determinado de su trayectoria, porque las líneas de campo magnético me van a decir, es como si tú dejase una huella, ¿no? Me pongo a caminar sobre la playa y camino y dejo una huella. Entonces, todo el mundo que conoce mi huella va a decir, pasó fulano de tal por aquí, en ese punto estuvo parado fulano de tal. ¿De acuerdo? Muy bien, quiere decir que el campo magnético traza líneas de campo magnético, donde esas líneas de campo magnético deben ser necesariamente cerradas. Las líneas de campo magnético forman una configuración cerrada. Bien, que el campo magnético obviamente traza con su colita de su vector. Si yo tengo un imán, ¿no es verdad? Se va a establecer un fuerte campo magnético entre el polo sur y el polo norte del imán. Las líneas de campo magnético pasarán del polo norte, al polo sur. Bien, si yo tengo un imán, el polo sur es el azulito y el polo norte es el rojito, entonces emitirán el campo magnético, líneas de campo magnético que son cerradas. ¿De acuerdo? Pasarán del polo norte al polo sur. Del polo norte al polo sur. Bien, las líneas de campo magnético. Fíjense, si yo enfrento el polo norte con el polo sur, pasarán las líneas de campo magnético del norte al sur. Pero si enfrento norte con norte, entonces las líneas de campo magnético se repelen entre sí porque las líneas del norte necesariamente deben ir al sur. Entonces las líneas del polo norte jamás pueden cruzarse entre sí porque las líneas del polo norte le huyen a las otras líneas del polo norte porque necesariamente las líneas del polo norte necesariamente deben ir al polo sur. Bien, el campo magnético entonces trazará líneas de campo magnético. Bien, observen ustedes, en todo caso, por favor, Sergio, las líneas pasan del polo norte al polo sur. Forman una configuración cerrada. Todas las líneas que emite el polo norte van y mueren en el polo sur. Acá también podemos ver, ¿no es verdad? Que las líneas que salen del polo norte van y mueren en el polo sur. Y trazan un anillo, una configuración cerrada. Eso lo van a profundizar los chicos que estudian ingeniería electromecánica. Esto va a ser los conceptos que van a manejar todos los días, porque ellos van a trabajar con motores eléctricos. Y entonces van a tener una materia que se llama teoría de campos, que es muy similar a la parte de magnetismo, pero nada más que con conocimientos más profundos. El ingeniero Aguilar o el licenciado Aguilar es el que da esa materia, con bastante solvencia. Una materia compleja, ¿no? Porque tienen que necesariamente saber manejar muy bien los conceptos de campo magnético. Ahora, vamos a establecer otro concepto, el flujo magnético. Cualquier superficie, ¿no es verdad? Una superficie cualesquiera como la verdecita esta, la puedo dividir en superficies muy, pero muy pequeñas.
la divido en superficies muy, muy, muy pequeñas. Bien. Y cada una de estas superficies estará representada por un vector. Un vector que representa a la superficie. Ese vector, ¿no es verdad?, debe tener la condición de que el representante, vector representante de cualquier superficie tan pequeña como es esta, debe ser necesariamente perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, yo sumo todos los vectores y voy a obtener un vector resultante que será el representante de toda la superficie. Porque esta superficie, que es finita, la dividí en superficie infinitamente pequeña y cada una estaría representada por un vector de superficie. Ahora, yo tengo una superficie cualquiera acá como la gris, ¿verdad? Y si tomo un pequeñísimo pedacito de la superficie diferencial, cuya área es diferencial de área, entonces puedo representar ese pedacito blanco que es infinitamente pequeño de la superficie por un vector diferencial A. Este vector diferencial A debe ser perpendicular a la superficie blanca, ese pedacito de superficie de la gris, y además ese vector diferencial de A debe tener un módulo, porque es un vector. Ese módulo debe ser de tal manera de que el módulo del vector diferencial de A que representa a la superficie, el módulo debe ser igual al área de la superficie blanca. Eso ya lo habíamos visto en campo eléctrico, que cualquier superficie puede representarse por un vector, y ese vector necesariamente, si la superficie es muy pequeña, será perpendicular a ella, y además debe tener un módulo dado que es vector, y ese módulo será equivalente al área de la superficie muy pequeña. Y vamos a suponer que por esta superficie pequeña pasa un campo magnético tal como B, y entre ambos van a formar un determinado ángulo θ. Si yo agarro este pedacito blanco y lo amplío, y el pedacito blanco lo voy a pintar de verde, este pedacito blanco lo pinto de verde, entonces la superficie, vamos a poner una superficie plana cualesquiera para simplificar el problema. Esta superficie verde es plana. La puedo representar por un vector tal como S, de tal manera que S es perpendicular a la superficie verde. S es el representante de la superficie verde, un vector cuya área, cuyo módulo de este vector negrito, que es perpendicular a la superficie verde, es de tal manera que es igual al área de la superficie verde. Y además, este pequeño pedacito de superficie verde está atravesado por un campo magnético B. Vamos a suponer por simplicidad que el campo magnético B es horizontal. Está representado por un vector horizontal. Y va a cortar a la superficie con un ángulo cualesquiera. Corta con un ángulo determinado, dado de que este negro es perpendicular a la superficie y B corta o atraviesa la superficie con un ángulo cualesquiera, entre ambos formarán un ángulo θ. ¿Qué es θ? Es el ángulo que forma el campo magnético B con la perpendicular a la superficie. Ese será θ. Y puedo yo definir, apoyándome en estos conceptos, el concepto de flujo. El flujo, dado que acá es una pequeñísima superficie, infinitamente pequeña, una superficie infinitesimal diferencial de A, el flujo será el producto escalar del vector B por el vector del vector B por el vector diferencial de área, ¿no es verdad?, en producto escalar. Si practico yo una operación entre el vector diferencial de área y el vector B, entonces me va a dar un escalar. Quiere decir que si practico el producto escalar entre dos vectores, el vector rojo y el vector azul, será un nuevo escalar.
Primera conclusión. El flujo es un escalar. Pero por definición de producto escalar es el resultado de practicar la operación producto escalar entre dos vectores rojos y azul es B por A por el coseno del ángulo θ que forma el vector B y el vector diferencial de A, o lo que es lo mismo, A. Porque si yo hago la integración de la integración del diferencial de phi, va a ser phi. Como B, vamos a suponer que es constante, no varía, sale fuera de la integral, queda dentro de la integral, o sea que el flujo, vamos a suponer que B sea variable, para hacerlo más complejo. Entonces el flujo será la integral del producto escalar practicado entre el campo magnético y el diferencial de A. ¿De acuerdo? Esa sería la definición de flujo. ¿Qué es el flujo? Un producto escalar. Ese producto escalar, ¿qué resultado tiene? Un escalar, dado que el producto escalar practicado entre dos vectores no da un vector, sino da un escalar. Muy bien, flujo es un escalar. De esa manera, si suponemos de que B es uniforme, ¿no es verdad? Y además B es perpendicular a la superficie, B es uniforme, y B es perpendicular a la superficie, quiere decir que B en una superficie amarilla es uniforme, no varía. Y además que B siempre es perpendicular a la superficie, dado que el vector representativo de esta superficie amarilla es A, y A también es perpendicular a la superficie, ambos forman un ángulo nulo. ¿No es verdad? Si uno es perpendicular a la superficie B y el diferencial de A siempre es perpendicular a la superficie, como en este caso la amarilla, entonces entre ambos que son perpendiculares entre sí van a formar un ángulo nulo. Entonces, recordando, ¿no es verdad?, que el coseno de θ, que será el coseno del ángulo nulo, es 1. Como B, estamos acá, ¿no? Como B es constante, sale fuera de la integral. La integral del diferencial del área es A. Y el coseno de 0 es 1. Quiere decir que en una superficie atravesada por un campo magnético que no varía, que es uniforme, y además que ese campo magnético atraviesa la superficie en forma perpendicular a ella, el flujo será máximo. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo θ, que es coseno de 0, toma el valor máximo que puede tomar la función coseno. ¿Cuándo será en una superficie plana el flujo máximo? Cuando el campo magnético corta, atraviesa la superficie en forma perpendicular a ella. ¿De acuerdo? Observen que el ángulo que forma el vector A y B, que es el vector B y el vector S, es 0. ¿Por qué? Porque el campo magnético está atravesando la superficie en forma perpendicular a ella. Los dos son perpendiculares, forman un ángulo 0. Ahora, vamos a suponer otro caso de que B sea uniforme y que sea paralelo a la superficie. Cruza tangente a la superficie. Y además A es perpendicular a la superficie, pero B es tangente a la superficie. Quiere decir que ambos formarán un ángulo θ tal como 90 grados. Entonces, si B es constante, es uniforme, puede salir fuera de la integral. La integral del diferencial de área será el área. Y el ángulo formado entre ambos es 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. Quiere decir que el flujo será 0. No. ¿Cuándo es nulo el flujo? El flujo será nulo
cuando el campo magnético siempre permanece tangente a la superficie. No logra atravesarla. Si no logra atravesarla, no existe flujo, dado que el campo magnético siempre es tangente a la superficie. Será máximo si el campo magnético es perpendicular a la superficie. Será nulo el flujo si el campo magnético es siempre tangente a la superficie. Pero de esta expresión de la definición del flujo que es B, del módulo del flujo que es B por A por el coseno del ángulo θ, yo puedo sacar directamente las unidades del flujo. Las unidades del flujo van a ser unidades de campo magnético por unidades de área. Pero las unidades del campo magnético son los Tesla y las unidades de área son metros cuadrados. Entonces las unidades del flujo van a ser Tesla por metro cuadrado. A esa unidad le vamos a poner de ahora en adelante un nombre, Weber. ¿Qué es un Weber? ¿Unidad de quién? Del flujo. ¿Qué flujo? Del flujo magnético. Bien, ese es el Weber. ¿Qué es un Weber? Multiplicar unidad de campo magnético por unidad de superficie, que son metros cuadrados. Tesla por metro cuadrado recibe de ahora en adelante el nombre de Tesla. Le pusieron Tesla porque justamente este señor, que era húngaro, Tesla, fue quizás el físico que hizo mayores aportes al magnetismo. Trabajó con algún artefacto, General Electric. Fundó una gran compañía Edison y fue con su invento Edison, pero con corriente continua, iluminó un barrio de la ciudad de Nueva York. Bien, él iluminó, eso fue algo absolutamente inédito. Entonces se iluminó un barrio, pero Tesla dijo de que la corriente continua tiene un gran defecto que no puede ser transportada a grandes distancias. Inventó un generador de corriente alternada. Y la corriente alternada se transporta miles de kilómetros efectivamente, en forma efectiva y económica. En cambio, la corriente continua no puede ser transportada a grandes distancias. Ese es el gran defecto. Y cercano a 1900, el primer edificio que se iluminó en Santa Cruz de la Sierra fue la catedral, con un generador de corriente continua. Lo hizo un señor Boland, pariente del médico famoso, ¿verdad?, cuyo nombre es la maternidad Percy Boland. El padre de don Percy Boland, del doctor Percy Boland, iluminó la catedral por primera vez y fue una gran novedad. Por fuera la iluminó, según la historia que todos deberíamos conocer, quiénes fueron los que han aportado. Pero Tesla propuso y le ganó la jugada al inventor de los generadores de corriente continua, Edison,
Y actualmente toda la corriente o toda la energía eléctrica que recibimos nosotros es alterna. Pero los aparatos electrónicos todos funcionan con continuo. Bien, tienen un rectificador de la corriente alterna que después la convierten en continua. Reciben la corriente alterna, pero no funciona realmente el aparato con corriente alterna. Funciona con corriente continua. La prueba está su celular. Se acaba la batería. La batería es una fuente de fuerza electromotriz en continuo. Se acaba la batería y uno es feliz porque nadie lo puede ubicar, nadie lo puede fregar, nadie lo puede llamar. ¿De acuerdo? Muy bien. Discúlpeme que me hubiera, pero a veces es bueno recordar a las personas que han contribuido para que tengamos las maravillas tecnológicas que poseemos actualmente. Entonces, las unidades del flujo magnético son los Weber. Las unidades de campo magnético son los Tesla. Y por último, vamos a ver las fuerzas sobre un conductor. Si sobre un conductor, como el negrito en este caso, un conductor, vamos a suponer que ese conductor sea de, si yo lo corto, tenga sección circular, por ese conductor está animado de una corriente eléctrica. Hay un flujo hay una intensidad de corriente eléctrica y esa significa que van a trajinar o se van a mover las cargas cargadas eléctricamente por el conductor. Si ese conductor, que lo vamos a representar ahora en azul, yo tomo una carguita tal como la verde que está trajinando por el conductor, quiere decir que posee una cierta velocidad V. Y que además ese conductor celestito, ¿no es verdad? Estaría en un campo magnético B perpendicular a la pantalla del artefacto que tienen ustedes, porque si B es una flechita, le estoy viendo la colita de la flechita, la plumita de la flechita, y la vamos a representar como si ella estuviese entrando, ¿no es verdad?, a la pantalla del celular o la computadora que están viendo. Viene de afuera y entra, entonces le veo la colita. Por favor, sálganse los que no me pongan imágenes, chicos, que me están interrumpiendo. Ya hay alguien que ha activado su cámara. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un conductor celeste. ¿Qué hay en el conductor celeste? Cargas que viajan. ¿Cómo viajan? Con una cierta velocidad. ¿Qué velocidad será? V. Vamos a suponer por simplicidad que esas cargas fuesen positivas y que además el conductor estuviese en un lugar donde hay un campo magnético entrando a la pantalla. Y además ese conductor tuviese una determinada longitud tal como L. Se va a generar una fuerza de origen magnético. ¿Sobre quién se va a generar esa fuerza de origen magnético? Sobre la carga que viaja con una cierta velocidad V. ¿Cómo será entonces esa fuerza de origen magnético perpendicular a la velocidad y al campo magnético? Fíjense que la flechita del campo magnético está entrando a la pantalla. Está entrando a la pantalla y en consecuencia entre B, que está en el plano de la pantalla, la velocidad, y B, que está entrando a la pantalla, formarán un ángulo que es perpendicular entre sí. Y la fuerza de origen magnético será perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético. ¿Qué sentido tiene la fuerza F? La fuerza F, el sentido es hacia arriba. ¿Por qué es hacia arriba? Porque empujen la velocidad con los dedos de la mano derecha hacia el vector B y el pulgar de la mano derecha les indicará, ¿verdad?, el sentido de la fuerza de origen magnético que se ejerce sobre la carga verde positiva cuyo valor es Q. Se puede deducir, la deducción no la vamos a hacer porque es extremadamente larga, no tiene sentido. Vamos a decir que cortamos un pedacito de conductor cuya longitud es L, la fuerza de origen magnético será I
por L por B. La intensidad de la corriente, el módulo de la fuerza. La intensidad de la corriente, ya sabemos que la fuerza es perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético, y además es hacia arriba porque estoy aplicando la regla de la mano derecha. De esa manera la fuerza F, el módulo del vector fuerza magnética F va a ser, simplemente se obtiene multiplicando la intensidad de la corriente que circula por el conductor y multiplicado por la longitud del conductor L y por el módulo del vector campo magnético. Esa será el módulo del vector fuerza magnética sobre la carga verde positiva que viaja con una cierta velocidad dentro del conductor celeste. Y observen ustedes, ¿qué va a hacer esta fuerza? Como son muchísimas las cargas que viajan, sobre cada una de ellas se va a formar una pequeña fuercita, empujarán el conductor de abajo para arriba, porque todas las fuerzas de origen magnético sobre todas las cargas positivas necesariamente van a ser, la verdad, hacia arriba. Entonces quiere decir que este conductor, sobre sumo todas las fuerzas, la resultante obviamente empujará al conductor de longitud L hacia arriba, lo harán viajar al conductor. Sin que yo le aplique una fuerza, lo agarre con mi mano y le aplique una fuerza, o lo largue y actúe la fuerza de gravedad, estoy inventando un mecanismo que va a empujar este conductor celeste hacia arriba, si es que por ese conductor yo le inyecto una intensidad de corriente ahí y lo pongo en presencia de un campo magnético. Y ese conductor viajará hacia arriba, ¿verdad? Con una fuerza, arrastrado por una fuerza que es igual, cuyo módulo es igual al valor de la intensidad de la corriente por el campo magnético por la longitud del conductor. ¿De acuerdo? Muy bien. De esa manera, ya yo sé que sobre un conductor que posee corriente y que además está en presencia del campo magnético, sobre todas las cargas que trajinan por el conductor, porque él posee corriente, sus cargas poseen una cierta velocidad, se va a ejercer una fuerza de origen magnético. Y eso es importantísimo tecnológicamente. No hay un ingeniero que no aplique cotidianamente, hasta en el bolsillo. ¿No es verdad? Puede ejercer el aparato que tiene en el bolsillo, que es una mini computadora, que es su celular. Para abrir y cerrar el lente de la cámara necesita un pequeño motorcito eléctrico y el motor eléctrico gira porque hay fuerzas de origen magnético. Muy bien, ya sé entonces que sobre este conductor, ¿verdad?, por el cual circula una corriente eléctrica, una intensidad de corriente eléctrica, y que además ese conductor está en presencia de un campo magnético, sobre el conductor se van a ejercer fuerzas de origen magnético, que en todo caso, si es que son considerables esas fuerzas, arrastrarán el conductor. Bien. Ahora, si B no es perpendicular, es decir, que B no atraviesa en forma perpendicular la pantalla del artefacto que en este momento tiene, entonces la fuerza F, ¿verdad?, y forman un ángulo cualesquiera, distinto a 90 grados, porque B, vamos a suponer que B no atraviesa, no entra a la pantalla en forma perpendicular, sino formando un ángulo cualesquiera entre I o B, que es lo mismo, y el campo magnético B. Entonces puede encontrar la fuerza como IL en producto vectorial con B, donde el módulo del vector fuerza F, porque estoy practicando un producto vectorial entre la intensidad de la corriente y el campo magnético,
el módulo de ese vector fuerza va a ser ILB por el seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo que forma la corriente eléctrica, o lo que es lo mismo, la velocidad de desplazamiento de las cargas con, ¿no es verdad?, el vector campo magnético. Encontré una formulita que me permite encontrar tanto el vector fuerza cuando por un conductor circula una corriente eléctrica y que además está en presencia de un campo magnético que encuentra al conductor con un ángulo cualquiera, como F igual L por el producto vectorial entre I y B, que no viene a ser más que el módulo de I por el módulo de B por el seno que forma el campo magnético con I, o con la velocidad de las cargas. Bien, eso quizá lo podemos aplicar a una espira rectangular. Yo tengo una espira como la amarilla. Espira es un rulo de conductor. Usted agarra un conductor y hace un rulo con él y juntan las dos puntitas. Eso se conoce con el nombre de espira. Vamos a suponer que ese rulo sea rectangular, cuya longitud es A y B. La longitud mayor del rectángulo será A, la longitud menor del rectángulo será B. Y además, ese conductor amarillo estará de tal manera que es atravesado por un campo azul, campo magnético azul. Y le vamos a inyectar una corriente. Quiere decir que por el conductor circulará una corriente tal como I. ¿De acuerdo? Entonces, observen ustedes que se generará una fuerza de origen magnético sobre cada uno de los lados del conductor. Este lado es atravesado por un campo magnético B paralelo al eje Z. Este otro lado es atravesado por un campo magnético B también paralelo al eje Z. Y la corriente es esta. Esta es la corriente I. Si yo hago girar la corriente respecto a B, observen ustedes, hagan girar la corriente respecto a I, la corriente negrita I respecto a B, me va a generar una fuerza de origen magnético F, que va de izquierdas a derechas, paralelo al eje X en este caso, paralela a ese F. A ver, hagan la prueba, practiquen, chicos. Ahí en este instante, hagan girar la intensidad de la corriente I respecto a B. Ahí gira, fíjense, la corriente trata de acercarse a B, entonces la fuerza va a ser de izquierda a derecha. Y en este caso la corriente es aquí. Si hago girar la corriente I, ¿no es verdad?, hacia el vector campo magnético, entonces observen ustedes que F será esta. El sentido de el pulgar de la mano derecha me indicará, si es que gira la corriente respecto a B, me indicará el sentido de la fuerza de origen magnético. Quiere decir que F y F' serán las fuerzas que se ejercen sobre los lados de longitud A mayores. Pero por los lados, en los lados de longitud B, si, fíjense, I, yo la hago girar respecto al campo magnético, me va a generar una fuerza en este sentido indicado, por el eje Y. Y en el otro, en este sentido, paralelo al eje Y positivo, y la otra fuerza va a ser paralela al eje Y negativo. Pero fíjense que la fuerza, en este caso, en el lado amarillo de longitud B, F y F', son colineales. Son de la misma magnitud. Son dos vectores colineales de la misma magnitud,
pero tienen ambos sentido contrario, se anulan entre sí. Las únicas que me van a quedar van a ser la fuerza roja F sobre el lado de longitud A y la fuerza menos F por el lado, en el lado de longitud A de la espira. De esa manera, las fuerzas sobre el lado de longitud B y B se anulan entre sí, pero F y menos F forman un par. Si yo sumo F y menos F, la resultante será 0, pero sin embargo forman un par. Un par está formado por dos vectores paralelos entre sí y los dos vectores tienen el mismo módulo. Bien, en este caso tienen el mismo módulo. F y menos F tienen el mismo módulo, pero no están colineales. Entonces forman un par. Y el par, yo sé que esta distancia desde la fuerza F hasta la fuerza menos F es B seno del ángulo θ, trigonométricamente. Fíjense que esta distancia es el cateto opuesto del ángulo θ. Va a ser B por el seno del ángulo θ. De esa manera, entonces, yo aplico lo que habíamos visto antes, que F igual a ILB por el seno del ángulo θ. Entonces, F va a ser IL, en este caso, es la longitud del lado donde se está ejerciendo la fuerza, que es A. Entonces, L se convierte en A. B sigue siendo B y el seno del ángulo θ se mantiene. Esa será la fuerza de origen magnético. La fuerza. El par será el módulo de la fuerza multiplicado por esta distancia que es B seno del ángulo θ. ¿No es verdad? Ese será el par. Esta es la fuerza I por B por el, esta es la fuerza de origen magnético. Esta es la fuerza, ¿no es verdad? I por B por el coseno del ángulo θ, aplicando la expresión que ya habíamos visto anteriormente. El momento del par será multiplicar la anterior, ¿no es verdad? Por este B es este B. Este es, perdón, no es seno. Pues. Aquí es el seno de 90 grados, que es coseno del ángulo θ. Que lo que es lo mismo, seno del θ. Me va a quedar este I, este A es la longitud del lado A, B es el campo magnético, ¿no es verdad? Y B seno del ángulo θ, pero A por B, lado por lado, es el área de esto, del cuadrado. Y me va a quedar por último de que el par va a ser I por A por B por el seno del ángulo θ, el torque, donde A es el área. En realidad, esta es la expresión que ustedes deben traer en su copia o en su, ¿cómo se llama? En su formulario, que el par es multiplicar la intensidad de la corriente por el área de la espira, por el módulo del vector campo magnético y por el seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo que forma el campo magnético con la intensidad. Momento del par o torque. Bien. Ahora, si es que esta espira está parada, su plano está en el plano YZ, quiere decir que está paradita, la verdad, lo podemos ver acá, está la espira paradita, el plano de la espira es el plano YZY, entonces esta espira será perpendicular al eje X, y el ángulo que forma B, si es que B es paralelo al eje Z, ¿no es verdad? El ángulo que forma B, que es paralelo al eje Z, con A, ¿no es verdad? En todo caso,
será 90 grados. Y voy a encontrar aquí el par o torque máximo. Va a ser I por A por B por el seno de 90 grados. Pero el seno de 90 grados es 1. Entonces me va a quedar que el torque máximo va a ser IAB. Torque máximo. En el caso, como en este, en que B, o sea, la espira le dio flojera y se acostó sobre el plano YX, y de esa manera B es perpendicular a la espira, ¿no es verdad? En ese caso, ¿no es verdad? Tita será 0. Entonces, el seno de 0 es 0, el torque será nulo. Habrá dos condiciones. Una condición como esta, de equilibrio inestable. El par van a tratar de recostar la espira sobre el plano YX hasta que lo recuestan, y en ese caso el par es nulo. ¿De acuerdo? Y si la espira esta amarillita yo la hago redonda, entonces será una espira circular. Y si esta, que está o igual a I por A por B por el seno del ángulo tita, tau igual a I por A por B por el seno del ángulo tita, esta expresión. I por A por B por el seno del ángulo tita. En este caso, A es el área para una espira circular, pero el área de una espira circular es pi por R cuadrado. La expresión para una espira circular, si es que el área es pi por R cuadrado, donde R es el radio de la espira, me va a quedar que el par va a ser pi por I por B por R cuadrado por el seno del ángulo tita, para una espira circular. Ya tengo otra expresión para encontrar el par para una espira circular. Pero si yo junto muchas espiras, las junto, ¿no es verdad? Una espira, la enrollo y a continuación hago otra espira y otra espira. Como la espiral de su cuaderno, forman una figurita geométrica. Y esa figurita se conoce con el nombre de solenoide. Solenoide. No viene el solenoide, no viene a ser más que un resorte, por el cual pueden circular corriente, y la misma corriente que entra sale por acá, porque fíjense, si yo le inyecto una carga, esa carga va a recorrer toda la espiral hasta salir por el extremo de la derecha. ¿No es verdad? ¿Qué viene a ser un solenoide? Una configuración en la cual está formada por muchas espiras. En este caso es un solenoide circular, donde las espiras son circulares, son vueltitas las espiras. ¿Verdad? El solenoide está formado, construido o fabricado de varias espiras, una a continuación de la otra, como un resorte, como la espiral que ustedes tienen en su cuaderno. Eso será el solenoide. Entonces el par será pi por I por B por R cuadrado por el seno del ángulo tita, para una sola espira. Pero si yo tengo n espira, el par será pi por n. Voy sumando el par que produce esta espira más el par que aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espiras. 16 en definitiva, 17, a ver, 1 y 17 espiras. Este es un solenoide formado por 17 espiras. De ahora en adelante diremos que es un solenoide que posee n vueltas, o lo que es lo mismo, n espiras. En ese caso el par será pi por el número de espiras, porque a la primera le sumo el par que produce la segunda y así sucesivamente. Va a ser pi por n, donde n es el número de espiras y es la intensidad que circula a lo largo del solenoide. B es el campo magnético donde se encuentra el solenoide. R es el radio de cualquiera de las espiras, porque todas las espiras son igualitas. Y por el seno del ángulo tita, donde tita
es el ángulo que forma I y B. Encontré una formulita que me permite calcular el par en un solenoide, en una espiral. Observe que la espiral de su cuaderno posee, obviamente, ¿no es verdad?, montonera de vueltas, cuéntenla, y eso va a ser N. O lo que es lo mismo, el número de espiral. O lo que es lo mismo, el número de vueltas que da el material del cual está hecha la espiral de su cuaderno. Bien, encontré una formulita para poder calcular el par. Muy bien. No he podido ir esta semana a la universidad, a los módulos. Voy a ir el lunes de la semana que viene sin falta. Y de esta semana que viene a la otra, probablemente el lunes, que viene a ser el lunes 19, porque el próximo lunes es 12. Ahorita estamos en viernes 9. Próximo lunes 12 vamos a dar clase. El viernes 15 de julio también vamos a dar clase. Y el día 19, lunes, vamos a hacer un graciosísimo acto. Vamos a festejar un graciosísimo acto de confraternización, que sería un acto para dar el primer examen. Lo voy a ir a pedir al matadero, chicos. ¿Ya? Pero deben tener en cuenta que la universidad solo funciona en horario continuo. El lunes tenemos clase a las 4, no podemos dar a las 4. Lo voy a tomar en dos grupos, chicos, ¿ya? Un grupo A y un grupo B, donde obviamente por razones de bioseguridad no podemos estar amontonaditos. Entonces, probablemente ese lunes, estamos hablando del lunes 19, vamos a tener el gratísimo placer de que los primeros 50, ustedes son 114, los primeros 50 entrarán a las 8 de la mañana. Yo voy a estar 8 menos cuarto. Y me van a esperar en la parte de abajo. Ya yo les voy a confirmar eso el próximo lunes, y el próximo viernes se los voy a remarcar. Me van a esperar en la parte de abajo, ahí vamos a hacer un grupito y ahí voy a decir fulano, mengano, sultano, entrarán. Damos el examen de 8 a 12 y después entra el otro grupito y damos, digamos, no es de 8 a 12, de 8 a 10 o 10 menos cuarto, y el otro grupito entrará desde las 10 y cuarto hasta las 12 en punto. Esas son las buenas nuevas que quería darle, jóvenes, ¿ya? Voy a tratar de dar los exámenes presenciales porque yo les he tomado los otros grupos virtualmente, uno por uno, pero me lleva un tiempo muchísimo y además he notado que ustedes están en desventaja. Uno por uno en forma virtual les tomaba el examen. Disculpe, ingeniero. Sí, señor. Por ejemplo, yo tengo clases los lunes en las mañanas. ¿A qué hora tiene? De 7 a 9 y cuarto, de 9 y cuarto a 11 y media. Bueno. Y de 11 y media a 1. De 7 a 9 y cuarto, de 11 y media a 1. Va a tener que hacer un esfuerzo para asistir. Claro, es examen, pues. Va a tener, o sea, no le empecemos a poner pretexto. O si no, yo le tomo a usted en forma virtual. ¿Perdón? A las 2 de la tarde cierra. Pero es un esfuerzo, chicos. Esto es un examen. A lo que no puedan, yo les tomo por Zoom. No tengo ningún problema. Les tomo el día martes por Zoom, forma virtual. Claro, está bien, ingeniero. Lo que no pueden, está bien. Y lo que pueden, vamos nomás. Yo los veo, los miro, les hago todas las preguntas, les hago preguntas teóricas, todo lo que ustedes quieran. No tengo problema. Si son 10
no me hace ningún problema. Empleo una mañana y yo le puedo decir, yo, como he puesto en los otros exámenes, le presento un problema sin número. Y ahí le empiezo a decir cómo lo hizo, por qué lo hizo, de dónde lo hizo, cómo lo sacó, los interrogo completamente. El que tenga algún problema, le tomo en forma, no tengo problema. El que quiera rendir su examen en forma presencial, que yo creo que va a ser de los 100, serán pues 98 que van a dar en forma presencial, también va a ser bienvenido. ¿De acuerdo? Y una consulta, chicos? Perdón, sí. yo, la lista la va a dar ese mismo día, entonces todos tenemos que estar a las 8 o la va a enviar un día antes para ver en qué grupo estamos. No. Yo voy a decir de la A a tal letra, voy a ver cómo están las listas, porque han habido retiros, retiros, han habido adiciones, ha variado la lista original que yo poseo, ¿me entiendes? Entonces, creo que ya se terminó el periodo de retiro y adición, entonces la lista va a ser la genuina. Entonces yo voy a decir de tal letra a tal otra letra, los espero a las 8, por decirlo, ¿verdad? Ya yo veré si empiezo desde la Z para arriba o voy a pasar de la A para abajo. ¿De acuerdo? Eso no hay problema. Muchas gracias. Todos van a ser perfectamente bienvenidos. Sí. Ingeniero, y los que decidan dar de forma virtual, por vía Zoom, el examen, ¿ese mismo día va a ser o...? No, tendrá que ser otro día. Ahora, yo les aconsejo lo siguiente. Hagan un esfuerzo, denlo en forma presencial, como ustedes están acostumbrados. En forma virtual yo los interrogo completamente, conceptualmente. No tengo ningún problema porque yo he tomado y me pasé a 3 semanas tomando los 2 exámenes sin moverme de acá de 8 a 7 de la noche, uno por uno. Pero ahora quiero darle las oportunidades ya que se está relajando un poco esto. Antes era pues rígido, ¿no? No podíamos salir ni a la calle. Ahora que se está relajando de la forma habitual que ustedes están acostumbrados a dar. ¿De acuerdo? Ingeniero, disculpe una consulta. Por ejemplo, yo tengo clases hasta las 10:45, pero podría pedir licencia, digamos, a partir de las 10:15 para dar en el segundo grupo. ¿No habría problema con eso? No hay problema. O si no, le tomo también por